Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, hoy un día muy especial para el Papa Francisco, 12 años de papado. Así que lástima que está pasando unas nanitas, pero si Dios quiere va a salir todo muy bien y a seguir adelante, mi estimado Pancho. Me emociona mucho saludarlo en la lejanía, pero lo tengo muy cerca. Muy bien, como te decía, estamos también saliendo a través de nuestro nuevo canal TV España, desde Madrid para toda Europa. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hoy tenemos un lujo que realmente vale la pena que destaquemos, ¿no? Vamos a hablar con el licenciado Alberto Müller. Alberto Müller lo conozco hace muchísimos años, no sé si muchísimos, pero son unos cuantos. Recuerdo un día me bajé de mi auto y lo corrí para poder saludarlo. Y después, bueno, me encantó toda su carrera, su trayectoria periodística, un hombre realmente muy sano para la comunicación. Es director de un programa, Cuba y su historia, que se emite por el canal 17 de televisión pública aquí en Miami. Y para mí es un verdadero honor compartir esta pantalla con él. Alberto, mucho gusto de saludarte y bienvenido. Oye, qué bueno estar los dos en la misma pantalla, además con la amistad de muchos años y con el respeto de muchos años, ¿no? Y poder hablar del periodismo en el cual creemos, del periodismo que tiene una ética que nos obliga a ser imparciales, a no ser exagerados, a no ser políticos. O sea, nos obliga, en la ética del periodismo nos obliga a ser respetuosos con el hecho acontecido y, por supuesto, tratar de no tomar partido político. Y yo creo que me encanta que hayamos llegado a este punto de lo que tantas veces hemos hablado, de hacer un programa conversando dos periodistas que creen en que vale la pena respetar al hecho acontecido y no alterarlo. Así que nada, te saludo de igual y me alegro mucho que el Papa Francisco, tu gran amigo, esté mejor de salud. Muchas gracias, muchas gracias. Estás dirigiendo un nuevo periódico que está irrumpiendo en Miami y, por supuesto, allende las fronteras, inclusive llegando a Cuba, que es el periódico Trinchera. Contame un poco los objetivos de Trinchera. Mira, Trinchera fue el periódico de un grupo de universitarios en la Universidad de La Habana al triunfo de la revolución, la cual nosotros apoyamos inicialmente. Y Trinchera se convirtió en un vehículo periodístico de mucha importancia en la Universidad de La Habana, porque Fidel Castro muy rápido traicionó la revolución cubana. Muy rápido vendió la revolución cubana a un sistema comunista soviético que no decía nada para el pueblo de Cuba ni, por supuesto, para una revolución que se había hecho para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. En la medida que Fidel Castro empezó a traicionar las expectativas de la revolución cubana, pues el periódico que nosotros creamos en la universidad, Trinchera, se convirtió en un vehículo crítico del proceso revolucionario. Nosotros denunciamos todas las arbitrariedades de Fidel Castro desde el inicio, los fusilamientos sin juicio, la condena al comandante Huermato y, por supuesto, la visita de Mikoyan a Cuba. Ese fue un hecho que nos catapultó a nosotros, porque desde las páginas de Trinchera nosotros criticamos por qué Fidel Castro, que había triunfado con una revolución democrática, humana, para defender la libertad, como se había dicho en toda la programática de la revolución cubana, invitaba a Cuba al asesino Mikoyan. Mikoyan era el primer ministro de la Unión Soviética que había enviado los tanques a Budapest para aplastar el levantamiento libertario de Budapest en el año 56. Y nosotros a finales del 59 nos preguntamos, ¿qué hace Mikoyan en Cuba? O sea, ¿cómo en lugar de no invitar a estadistas como De Gaulle, Dwight Eisenhower, Pepe Figueres,
Rómulo Betancourt, personalidades de la política del mundo libre. Y Fidel se le ocurre invitar a Micoyán. Nosotros, por supuesto, lo denunciamos desde trinchera y además organizamos una manifestación de protesta en el mismo Parque Central, donde Micoyán puso una corona de flores con una hoz y un martillo. Atrás fuimos nosotros con una corona de flores simbolizando la bandera cubana. O sea que trinchera para nosotros, Agustín, es un recuerdo muy grato, un compromiso que cumplimos en un momento, ¿no? Cuando viene el colapso de Cuba de estos últimos 2 o 3 años, se nos ocurrió al mismo grupo de estudiantes de aquella época, incluyendo a Juan Manuel Salvat, el famoso gordo Salvat, que acaba de fallecer, por cierto, a Joaquín Pérez y a otros. Bueno, pues se nos ocurrió activar trinchera y eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho un periódico en la web, en las redes sociales. Por cierto, llevamos 5 o 6 meses con el periódico y ha sido muy trabajoso. Perdimos al vicedirector, que era Salvat, pero ahí está trinchera y particularmente no pensamos abandonarlo hasta que no veamos, ojalá podamos ver pronto el fin del comunismo en Cuba, porque Cuba está colapsada completamente. O sea, un país sin luz, sin comida, sin leche para los niños, sin pan, con muchas epidemias, sin medicina. Y esto lo digo, Agustín, con muchísima tristeza, ¿no? Yo quisiera que Cuba tuviese de todo y que no se pasara las necesidades que se están pasando en Cuba. No hay luz, en fin, la población. Yo tengo todavía algunos sobrinos en Cuba y es un calvario lo que se está pasando en Cuba con este colapso. Es terrible, es realmente inhumano lo que está generando esta dictadura de tantos años, con la actualidad, ¿no? Que realmente es cada día peor. Tú nombraste a Uber Matos. Yo tuve la gran suerte de conocerlo. Un hombre sencillo, un hombre luchador, un hombre que dejó una estela en la historia de Cuba. Así que, muy humilde, un buen maestro además. Yo lo conocí a él, a toda su familia, a sus hermanos. Es más, después cuando yo caí preso, los 2 hermanos de Uber Matos estuvieron en la causa nuestra. Y tuve una buena amistad con Uber por muchos años. Es más, hay un capitán de la Sierra Maestra de Uber que se convirtió en el provincial cuando nosotros creamos el directorio, una organización revolucionaria para combatir a Fidel Castro. Y ahí estaba don Gustavo Caballero, que era presidente de la Federación del Instituto de Camagüey y era un capitán de la tropa de Uber Matos. O sea que mi relación con Uber viene por distintas vías, ¿no? Por sus hermanos, por Gustavo Caballero. Después lo conocí, estuve con Uber en la famosa prisión, en la famosa Galera 23 de la Cabaña. Tuvimos casi 2 años juntos en esa misma galera con otro grupo de compañeros presos políticos. Bueno, todavía hay muchos cubanos acá, realmente luchadores para recuperar la libertad de Cuba. Y aprovecho la oportunidad de saludar a Tony Calatayud, que está iniciando, que bueno, ya dieron los primeros pasos de una organización de cubanos, de personalidades importantes, para ver qué se puede hacer para terminar con este cáncer que tiene Cuba desde tantos años. Yo tuve la gran oportunidad y por supuesto no me dejó nada feliz. Conocí a Fidel Castro, lo acompañé cuando yo trabajaba con el presidente Alfonsín. Luego conocí también otra vuelta a Fidel Castro cuando acompañé al presidente Carlos Menem. Y he visto una Cuba, hace poco estuve en Cuba, y he visto una degradación absoluta, no solo en todo lo que es el país, sino en la tristeza de la gente, esa falta de poder luchar, ¿no? Porque no se puede contra esta gente que está destruyendo y destruye hace tantos años a Cuba. Y sé que vos y otros tantos están haciendo lo imposible para recuperar la libertad en Cuba. Así es. El esfuerzo, no podemos detener el esfuerzo. Y esa es la justificación de Trinchera y, por supuesto, del programa que dirijo en la televisión pública, que es un servicio público. No recibo ni un centavo por eso.
y lo hago con mucho placer, con mucho gusto. Absolutamente. Porque Absolutamente. Cuba vale nuestra vida, ¿no? Y se la ha dedicado Bien. a Cuba y por supuesto aquí estoy, todavía Bueno, con mis canas tenemos, todavía. tenemos mucho tiempo por delante en programa tras programa que podamos desarrollar. Vamos a tener siempre un espacio para Cuba, Alberto. Tenemos, sí. Y para Cuba y para Oh, América Latina, para Argentina, México, claro que sí. Estados Unidos que vive en estos momentos con un nuevo presidente y un nuevo periodo presidencial y no exentos de problemas, pero aquí estamos. O sea, Aquí estamos. Aquí estamos. confiados en que Estados Unidos vuelva a tomar el camino de liderazgo que el mundo necesita, ¿no? Sus buenas relaciones con Europa, sus buenas relaciones con la OTAN y por supuesto sus excelentes relaciones con la primera enmienda, la columna vertebral de Estados Unidos es su primera enmienda, la libertad. O sea, y en fin, tenemos que ayudar a que este país siga defendiendo la libertad con la misma pasión que la defendieron los patricios de la independencia americana. Sí, señor, sí, señor. Y hablando de este tema, tenemos que reconocer, por lo menos analizar o comprender qué pasó con este encuentro de Trump con en el evento donde tuvo y recibió en la Casa Blanca a Zelensky, el presidente de Ucrania o el representante de Ucrania, que viene generando tensiones y realmente muy dramáticas en la vida de ese país. Lamentablemente están en una guerra interminable. Pero ¿cómo ves vos esta situación en Ucrania? Mira, la guerra de Ucrania, no nos olvidemos que Ucrania, aunque algunos no tienen la visión histórica de lo que ha sido, y Ucrania ha sido siempre un país muy celoso de su independencia. Ucrania es parte de lo que es la Europa oriental, tienen un origen eslavo, o sea, casi toda Europa es eslava, en fin, hay todos los intereses comunes muy interesantes en Europa. Y Ucrania, cuando se independiza en el año 17, cuando se derrumba el imperio ruso, al año siguiente viene la Revolución Rusa. Y bueno, ya Ucrania se había declarado independiente en el año 17. Después vino todo un acuerdo con la Unión Soviética y Ucrania se une por unos años a la Unión Soviética como otros países, pero eso duró muy poco, porque después vino Stalin y con Stalin vino la famosa hambruna en Ucrania del año 30 y ahí empieza a distanciarse Ucrania de la Unión Soviética hasta que se derrumba la Unión Soviética y Ucrania vuelve a independizarse. También durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue ocupada por los nazis. O sea, que es un país muy celoso de su independencia, como toda Europa ha tenido que sufrir sus altas y bajas, ¿no? Pero cuando se derrumba la Unión Soviética, bueno, vuelve a la independencia de Ucrania y lamentablemente, a principios de la década de este siglo, hay todo un gobierno prosoviético en Ucrania, que me refiero que es el gobierno de Yanukovych. Ese gobierno no solamente fracasa, sino viene un alzamiento popular contra ese gobierno. Y ahí es donde se libera a Ucrania de sus lazos con Rusia, porque ya no existía la Unión Soviética. Y eso, en cierto sentido, parece que a Putin le molestó. O sea, parece que le molestó. Y por supuesto, se inicia la guerra de hace 3 años, que es una guerra genocida, realmente hay que decirlo, en sus palabras más gráficas, ¿no? Sin apasionamiento. O sea, lo que Putin ha hecho en Rusia es un genocidio. Cuando analizamos los acontecimientos en Bucha, que es una pequeña ciudad, los asesinatos, las violaciones, cuando analizamos, por ejemplo, cómo tú puedes bombardear un hospital de maternidad, eso lo ha hecho Putin. O sea, han bombardeado media Ucrania. Inclusive Putin no puede visitar muchos países porque está considerado un genocida. Por Entonces, supuesto. hay que tener mucho cuidado con Rusia, porque Rusia se puede considerar imperial, pero si Rusia toma el camino que tomó Hitler o que han tomado otros grandes dictadores de la historia, el mundo anda en peligro, porque Rusia lamentablemente tiene un arsenal atómico, ¿no? Y este es un tema que yo quiero aprovechar y comentar contigo, porque tú, como periodista también veterano, o sea,
¿cómo se puede explicar, Agustín, en el mundo moderno, que haya un país como Rusia, y voy a mencionar a China también, China con los campos de concentración de los augures musulmanes y Putin destruyendo un país bueno, bonito como Ucrania a base de misiles y de bombardeos? O sea, ¿cómo se puede explicar que en el siglo XXI, cómo se puede explicar que en el siglo XXI tengamos dos centros de opresión y de genocidio en el mundo y por supuesto tienen hasta el veto en las Naciones Unidas? Y digo esto porque yo creo que el mundo muy racionalmente tiene que revisar todos sus mecanismos de teoría del Estado. No se puede permitir en el mundo lo que pasa en China con los campos de concentración. No se puede permitir en el mundo la opresión que tienen las mujeres en Irán. Simplemente una mujer porque se pone un velo, viene, la detienen y la asesinan. Y no se puede permitir que un país como Rusia pues haga las barbaridades que ha hecho en Ucrania, ¿no? Me parece que estamos en un momento en la historia muy complicado. Y bueno, lo que tú mencionabas de la discusión en la Casa Blanca entre Zelensky y el presidente Trump y el vicepresidente, yo lo considero lamentable. Me parece que ninguna de las partes debió caer en esa tentación, ¿no? Pero bueno, ocurrió. Sin embargo, hay un hecho positivo. Hay un hecho positivo a pesar de ese incidente. Marco Rubio está en estos momentos en Arabia con Zelensky y haciendo un acuerdo de un cese al fuego en la guerra de Ucrania. Ahora hay una delegación de Estados Unidos, ya debe estar en Rusia para lograr que ese cese al fuego, que sería una bendición de Dios, porque un país que ha tenido casi 1 millón de muertos entre rusos y ucranianos, creo que merece un cese al fuego y creo que merece el sentarse racionalmente a ver cómo se puede resolver un problema tan complicado, porque el problema no es fácil y tú lo sabes. Hay tierras ocupadas, se ocupó Crimea, hay toda una zona de Ucrania como el Donbass, que es una zona, por eso están los rusos, por eso la priorizaron, es una zona de población rusa. La tienen tomado los rusos ahora, pero es territorio ucraniano. Entonces, si permitimos eso, el mundo se acaba. No sé cómo tú puedes comentar, cómo puedes ayudarme en este razonamiento. Bueno, yo lo que estoy pendiente de las cosas con respecto a Putin y ver cómo lleva su estrategia, que parece estar enfocado en consolidar el control sobre las distintas regiones claves, como por ejemplo Kursk, donde las fuerzas rusas han recuperado gran parte del territorio. Esto podría estar indicando que Rusia está buscando fortalecer su posición antes de cualquier negociación que se pueda venir en estos días o en el futuro próximo, ¿no? Veo a Trump, al presidente Trump, mostrando una postura más crítica sobre Zelensky y apoyando más a Putin. Eso me preocupa. Claro. Sin embargo, el priorizar el acuerdo con Zelensky de un cese al fuego y además de reanudar la ayuda militar a Ucrania por parte del presidente Trump y del gobierno de Estados Unidos es una excelente noticia. Yo creo que yo pienso que en ese tema va a venir una rectificación del gobierno de Estados Unidos, porque hay una cosa cierta. O sea, el presidente Trump ha sido un gran político, ha sido presidente en este país por 2 veces, o sea, eso no lo podemos obviar. Le ganó a Hillary Clinton en el año 16, que Hillary Clinton tenía todos los poderes y toda la economía para triunfar, y sin embargo Trump le ganó. Y ahora recientemente, en el año pasado, le ganó a Biden y a Kamala, su sustituto. O sea que el presidente Trump, desde mi punto de vista, es un hombre que lee muy bien la realidad política y además la comunica bien, la comunica también. Sin embargo, yo tengo la impresión, y es una impresión crítica, que le falta el nivel del estadista. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, un estadista, antes de amenazar, trata de negociar. O sea, ¿cómo tú te vas a pelear con Canadá, con México y con otros países por las tarifas
comerciales, ¿no? La tarifa comercial es un mecanismo de relación económica, pero si la ponemos como tema de obsesión, que es lo que aparenta, no creo que sea un buen camino, no creo que sea una buena decisión. No es buen camino porque es un ida y vuelta, Alberto, es un ida y vuelta. Ellos Claro. nos ponemos los cargos para ellos, pero ellos también hacen lo mismo con nosotros. O sea que vamos a sufrir las consecuencias de este acuerdo o de esta revuelta de los aranceles. Europa parece firme, se ve a Europa firme en su apoyo a Ucrania. ¿Cómo lo ves? No, yo pienso, por eso quise hacer la aclaración. O sea, yo no creo que el presidente Trump sea un mal político. Tal vez le falte formación. A mí me recuerda un poco esta guerra de aranceles a la famosa guerra de Carlos Marx, que es el creador del marxismo, contra la plusvalía. La plusvalía sencillamente es el empresario que hace una empresa y hace un producto. La ganancia de ese producto no puede ser toda para el obrero. Tú tienes que darle al obrero su salario y, por supuesto, el empresario que arriesgó su dinero va a recibir una ganancia. Pero Marx está obsesionado con la famosa plusvalía de la economía liberal. Entonces yo a veces veo a Trump, y por supuesto no estoy comparando a Trump con Marx, pero lo veo obsesionado con la guerra de las tarifas, con esta guerra comercial, porque en definitiva un país como Estados Unidos a veces tiene que hacer un negocio para ayudar al otro país, no para ganar dinero. No todo en la vida puede ser ganar dinero. Entonces yo creo que esa guerra comercial Estados Unidos tiene que revisarla y obviamente el revisar si hay alguna tarifa injusta, bueno, pues se puede equilibrar. Pero yo recomendaría, teniendo en cuenta que el presidente Trump pudiera rectificar, que se revisara esta guerra comercial que en definitiva no conduce a nada. Pelearte con Canadá por ponerle un impuesto al acero o por ponerle un impuesto a la electricidad. Sentémonos a conversar. Lo mismo que estamos haciendo con Ucrania. Sentémonos con los ucranianos y sentémonos con los rusos para buscar un cese al fuego. Eso mismo hay que hacerlo con el problema económico. O sea, no se puede, porque en última instancia eso puede crear una recesión, eso puede crear el aumento de los precios. Si entramos en una guerra de tarifas, todos los precios van a subir, Agustín. O sea, se va a dañar la población. Es que es un ida y vuelta. Pregunto, Trump ha mostrado una postura muy crítica con respecto a Zelensky. ¿Cómo ves a los líderes europeos si están acompañando este proceso? No, Europa está horrorizada por las noticias que leemos. Inclusive el propio presidente francés, el propio primer ministro británico, están horrorizados y además están planteando la posibilidad de apoyar militarmente a Ucrania sin los Estados Unidos. Y eso, por supuesto, ellos están viendo el distanciamiento del presidente Trump, pero yo no sé, yo tengo confianza en que el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Trump y esto del cese al fuego con Ucrania en un acuerdo primario, y ahora están buscando el acuerdo con Rusia, yo creo que es un reflejo en cierto sentido, de una revisión de visión en sus relaciones con Europa. O sea, Estados Unidos no puede concebir el mundo sin buenas relaciones con los aliados de Europa y los aliados de la OTAN. O sea, la OTAN es básica para poder mantener la estabilidad y la libertad del mundo que queremos. Al menos así yo lo veo, ¿no? Yo pienso que puede haber una rectificación por parte del presidente Trump. Puede haber. Bien. Mirando un poco más arriba, vamos a China, porque en China se nota que se ha adoptado un rol más neutral. No sé si tú lo ves así, pero estratégicamente lo que podría influir en futuras negociaciones, esta actitud de China. ¿Cómo lo ves? Porque está expectante, está esperando a ver en qué momento se hace sentir más fuerte. Bueno, China, yo mencioné el tema de los campos de concentración de los uigures, sí, que son infelices, son seres humanos pobres, seres humanos además son creyentes, es la religión de un solo Dios, en fin. Pero China, por otra parte, ha tenido una actitud
más moderada por relación a la guerra de Ucrania. China, el peligro de China no es la guerra de Ucrania, el peligro de China es Taiwán. O sea, hay otro peligro que el vecino tampoco, cercano. ¿eh? El vecino cercano. Claro, vecinos cercanos y muy aliados de Estados Unidos y del Claro. mundo libre, ¿no? Ese otro punto explosivo que hay en la relación moderna. Pero como yo te decía hace un rato, Agustín, hay que ver cómo se estructura la teoría del Estado a los efectos de que estos regímenes abusadores y genocidas no existan y sin embargo existen. Sí, sí. Y se nota que existen, entre otras cosas, por el tema de los aranceles, que volvemos a este tema, donde México, Canadá y China son factores claves para una confrontación por el tema este de los aranceles. Bueno, por eso yo te decía, yo como periodista, igual que tú, tenemos relaciones en todos los políticos y lo hemos entrevistado. Yo he entrevistado a Marco Rubio una o dos veces y lo conozco. Y tengo mi esperanza de que, o sea, las relaciones comerciales no hay que verlas como una guerra comercial. Sencillamente Estados Unidos pues hace un convenio con México, con Canadá o con el país o con Europa, con Francia y las tarifas se discuten, no se imponen. O sea, no podemos plantear más que la guerra comercial, lo que hay que buscar es la tranquilidad en las relaciones diplomáticas entre estados, entre gobiernos y sobre todo entre gobiernos libres y entre estados libres, ¿no? Porque el gran peligro de la humanidad no son las tarifas comerciales del acero. Si tú subes las tarifas del acero, ¿qué va a pasar? Bueno, los carros van a costar más y la población va a tener menos poder adquisitivo. O sea, la guerra comercial puede lograr una subida de todos los precios y ser fatal para la economía no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Entonces, el hecho de que el mismo Trump haya demorado la aplicación de la tarifa a México y a Canadá hasta el 2 de abril, bueno, es una noticia esperanzadora, pero yo creo que el tema hay que revisarlo a fondo, o sea, el tema hay que revisarlo con mucha sensatez, no solamente por parte de Estados Unidos, sino por parte de México, por parte de Canadá. Si de México viene el fentanilo, es uno de los temas que se ha hablado en esto de las tarifas, bueno, vamos a ayudar a México a que pueda combatir el transporte del fentanilo por la frontera. No establecer una guerra que complica más las cosas, sino peleamos con México. De México tenemos tantas cosas buenas en Estados Unidos, entre ellos toda una población de trabajo agrícola que viene de México. O sea, no podemos olvidar que este país sí es grande, y lo es por la migración. O sea, Estados Unidos tiene un factor migratoria de producción y de colaboración con el esquema federal y con las aportaciones que hay que hacerle al gobierno federal grandísimas. Entonces, pelearnos con México, yo creo que mejor es acordar con México, o sea, sentarnos a ver cómo Estados Unidos se sentó hace 3 o 4 años, hicieron un pacto comercial entre Canadá, México y Estados Unidos. Esa es la vía. La vía tiene que ser la sensatez, la discusión y no la imposición y la guerra de tarifa, ¿no? Así lo veo. Así es. Así. Alberto, se nos fue el tiempo, nos quedan muchos temas y seguramente lo transitaremos en los próximos días. El tema de Cuba, el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua, el tema de Irán, que evidentemente asola para terminar con la tranquilidad en el mundo, ¿no? Pero bueno, un placer, un lujo haber compartido contigo este nuevo programa, Alberto, que vamos a renovar semanalmente porque hay muchas cosas para discutir. Te agradezco y te mando un cordial abrazo. Igual, un placer haber podido hacer este programa que llevamos unos cuantos meses conversando de él, ¿no? Pero bueno, yo mismo he tenido varias dificultades de trabajo, pero ya estamos en el aire. Nos vemos toda la semana en conversar. ¿Cuándo está la nueva edición de Trinchera? ¿Cuándo sale? ¿Cómo lo podemos leer? Ayer salió una. Han recibido Trinchera los adscriptos, así que solicitamos a todos aquellos que tengan interés en seguir
la trayectoria de Trinchera, que trata el tema Cuba fundamentalmente, pero que no se olvida de otros temas, dirigido por el licenciado Alberto Müller, que nos acompañó esta mañana. Así que, Alberto, te mando un abrazo de nuevo. Igual, a mí me gustaría que este programa, si lo vas a pasar y se pudiera tener una copia para pasarlo por Trinchera, por la parte de videos de Trinchera. Por supuesto que sí, así lo haremos. Bueno, pues un abrazo a los amigos televidentes y radiales y un fuerte abrazo para ti y deseando sabiendo que eres un gran amigo del Papa Francisco, deseando su mejoría y por supuesto que se reintegre a las labores del Vaticano y de la Iglesia Católica. Deseamos que sí, y Dios pondrá la mano para poder que el Papa siga en su función tan importante. Un abrazo, Alberto, que sigas muy bien. Otro abrazo para ti. Hacemos la pausa y venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.